Bien, pues así luce el lambrín en parota. Por supuesto, hay combinaciones de tonos según la tabla que hemos escogido o que le ha tocado según. La podemos ir acomodando también por tonos, pero en realidad luce bastante bien los contrastes. Bien, pues aquí ya tenemos más o menos acomodado de cómo luciría nuestro lambrín. Hemos hecho cada duela, cada pieza, el macho y la hembra, para que puedan unirse perfectamente. Vamos a descubrir en este video cómo hacer cada pieza para fabricar un lambrín. Esto es importante, que quede bastante justo y que cierren a lo largo. Pues vamos rápidamente viendo qué es lo que hacemos o qué es lo que ocupamos para hacer este lambrín. Aunque se puede hacer en muchas maderas, esta ocasión yo lo voy a habilitar, lo voy a hacer con madera de parota, ¿ok? Regularmente, pues como viene este formato, que tiene 1 pulgada de grueso por 30 centímetros de ancho, y la medida que yo ocupo para este tipo de lambrín, vamos a sacar tiras de 15 centímetros de ancho, ¿ok? Entonces vamos a necesitar hilar la tabla para poder sacar hilos de 15 centímetros y empezamos la preparación y vayamos viendo el paso a paso. Vamos a ver también qué herramientas son las que ocupamos para hacer este machembrado en esta duela o mejor dicho, en este lambrín. La duela, recuerden que la duela siempre vamos a ocupar espesores arriba de los 2 centímetros. Esta ocasión vamos a hacer este lambrín. Entonces, pues vamos a cortar las tiras que necesitamos para poder comenzar. Pues aquí tengo ya un tramo cortado a los 15 centímetros. Vamos a hacer la muestra solo con uno, aunque son varios metros cuadrados los que vamos a ocupar. Pero para poder hacer este video un poquito más fluido, he decidido hacer solo una pieza para que ustedes vean el proceso completo. Ya prepararemos los metros que necesitamos para el proyecto que vamos a emprender, ¿ok? Entonces, con nuestras tiras o nuestros hilos a los 15 centímetros, los largos pueden ser variados. Eso ya se los dejo a su criterio. Regularmente ocupo 60, 80 y hasta 1 metro de largo. Este tramo que tengo aquí ahorita tiene 75 centímetros, así lo vamos a dejar para hacer la pieza de ese tamaño. Y lo primero que vamos a hacer una vez que tengamos nuestra tabla ya de este modo es hilar, o más bien ojear, para poder sacar dos tablas. Entonces, si tenemos 1 pulgada, vamos a cortar exactamente al centro en nuestra sierra cinta para sacar 2 duelas o 2 lambrines de esta tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hilar y ya seguimos al siguiente. Bien, pues ahora ya he sacado 2 tablas de más o menos 12 milímetros de espesor. ¿Vean? Al ser parota y no ser una madera tan dura, vieron cómo con nuestra sierra cinta podemos hilar este tipo de tablas o este tipo de duela. Ahora bien, tenemos que reducir porque tenemos más o menos 12 milímetros de grueso y la duela que yo hago para este tipo de lambrín es de 9 milímetros. Entonces vamos a pasarlos en el cepillo para lograr los 9 milímetros. Eso nos va a ayudar a emparejar las alturas, porque pues en el ojeado pues no queda tan derecho. Entonces con el cepillo vamos a emparejar y ya nos vamos al siguiente paso. Vamos al cepillo. Listo, ven, ahora ya los tengo a los 9 milímetros que lo necesito la duela y a los 15 centímetros de ancho. Ojalá puedan ver ahí. Bueno, ahorita les acerco para que puedan ver los 9 milímetros de espesor que tenemos. Bien, el siguiente paso entonces para la preparación de nuestro lambrín o nuestras duelas con machembrado es hacer el canal. Es lo primero que vamos a hacer. Recuerden que esto lo hemos dejado a 9 milímetros. Es decir, que entonces vamos a dividir esos 9 milímetros en 3. Es decir, nuestro canal debe medir 3 milímetros
y los sobrantes de cada lado tienen que medir exactamente 3 milímetros. Entonces vamos a ver cómo hacemos este primer canal. Lo vamos a hacer a lo largo y por una cabeza de cada una de las tablas que hemos preparado para el lambril. Entonces vamos a ver este procedimiento, y lo más interesante será entonces saber cómo vamos a hacer lo que será la espiga o el macho, para que al final veamos cómo embona cada pieza. Bien, lo que hacemos es que nuestro disco mide exactamente de grueso 3 milímetros y ponemos los 3 milímetros de separación para poder pasar cada una de las piezas. Bien, ahora ya hemos pasado el disco para hacer el canal en nuestra duela. Procuramos que siempre quede al centro, y como les digo, nos van a quedar 3 milímetros de cada lado. La profundidad también aquí la hemos calculado a los 9 milímetros, ¿ok? O hasta 1 centímetro le puedes dar de profundidad a tu canal, y entonces nos va a quedar de este modo. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer un chaflancito un poquito más tarde por la parte que escojamos como cara, para que cuando la unión se vea ese chaflón, la unión entre cada duela. Ya lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, aquí solamente estoy haciendo 2 piezas para este video y poder hacerlo un poquito más rápido. Pero cuando vayas a hacer cuando tú vayas a hacer este procedimiento, procura habilitar todas las piezas que vas a necesitar y correrlas sobre ese mismo punto, para que no haya variaciones en ninguna de las piezas. ¿Ok? Así vamos a tener siempre, cuando hagamos las uniones por cabeza, siempre van a estar parejas, y por supuesto también cuando hagamos la unión de cada pieza a lo largo. Entonces es importante. Ahora vamos a ver cómo hacemos lo que viene siendo el macho para cada pieza, y vamos ya terminándole la forma a estas duelas. Les vuelvo a repetir, los largos pueden variar, incluso podemos cortar, podemos aprovechar la cachería que tengamos e irlos metiendo en tramos donde nos haga falta. Ya ve que siempre cuando instalamos, ya lo veremos más adelante, pues siempre nos falta algún tramo de relleno. Bueno, pues eso nos servirá. Es importante también esos sobrantes que siempre nos ayudan. ¿Ok? Entonces, ¿qué herramienta ocupamos para hacer lo que es la espiga o el macho para estas piezas? Bien, pues la manera en que nosotros lo hacemos, tenemos esta fresa que es la que usamos para los traslapes o para el machimbrado también, pero como pueden ustedes ver, es para correr una espiga de 6 milímetros. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder ocuparla para nuestra duela. A continuación, hay 2 formas de hacerlo. O bien la usamos como broca para rebajar y lo pasamos de un lado y luego le damos la vuelta y la pasamos del otro. Esa sería una forma. O cerrar estas 2 piezas para que al final tengamos solamente 3 milímetros de separación entre ellas y nos haga la espiga de una sola pasada. Vean, ahorita está así nuestra fresa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente tendré que quitar el rodamiento o el valero al centro para reducir de 6 milímetros a 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a usar un separador para que nos quede esa medida. Entonces la podemos desarmar porque esto viene con tuerca, y entonces la dejamos justo como la necesitamos. Bien, aquí estamos desarmando la fresa. Entonces vamos a sacar este rodamiento. Incluso por aquí trae algunos separadores o unas rondanas, vean, muy delgaditos. Y este es el rodamiento que trae, o el valero. Okay, este es el que vamos a sacar. Y entonces vamos a usar estas mismas que trae para ponerlas aquí y checar si nos sirve como separador o necesitamos meter alguna un poquito más gruesa, por ejemplo esta. Y entonces, vean, las ponemos así y checamos que la separación de ambas fresas, de ambas banderas, pues queden a los 3 milímetros que necesitamos. Entonces,
Si en caso de que no nos dé la medida, pues metemos otro separador y vamos a tener que también usar algo para que podamos poner la tuerca junto con su rondana de presión. Entonces voy a checar eso y ahorita continuamos. Por aquí ya he conseguido otras rondanas que vamos a probar. Vamos a sacar estas delgadas y voy a poner estas dos, fíjense. A partir de aquí voy a ir viendo cuántas más tengo que poner para la separación completa. Yo creo que hasta ahí tiene que quedar. Y una vez que tenemos la altura, entonces podemos poner nuevamente la tuerca y ya tenemos la separación óptima o la que requerimos para concluir nuestro lambrín. Entonces vamos a apretar, vamos a poner el router en la mesa para correr nuestra duela. Y una vez que hemos puesto la fresa en nuestro router y en nuestra mesa de trabajo, vamos a poner la guía procurando que tengamos la profundidad de la espiga que queremos. Entonces ahorita voy a instalar esta guía, que igual la profundidad va a ser de 8 milímetros. Recuerden que nuestro canal lo hicimos a 9 milímetros, entonces tendremos 1 milímetro, podemos darle hasta 2 de tolerancia. Bien, y ahora entonces estamos listos para pasar nuestras piezas. Lo vamos a pasar con la cara con la que le hemos pasado exactamente en la guía para pasar el disco y hacer el canal. Ahora lo tenemos que hacer así para hacer lo que será la espiga. Entonces voy a pasar mis piezas y ahorita les muestro cómo nos va a quedar. Ya hicimos la prueba de la altura y entonces ahora sí podemos correr. Pasamos por cabeza y pasamos a lo largo de nuestra pieza. Bien, y así es como nos va a quedar nuestra pieza, ya con el macho o con la espiga del machembrado, y tiene que coincidir exactamente con el canal. Voy a correr la otra pieza y ya les muestro cuál es el siguiente paso. Listo, ahora tengo estas dos piezas. Vamos a lo siguiente. Bien, vean qué bonito y qué bien nos quedó, justo como lo queríamos, al centro y con las medidas necesarias que lleva cada pieza como esta. Bien, entonces ahora si hacemos la prueba de unión del macho y la hembra en las dos piezas que hemos hecho, vean, queda bastante justo y ya hemos logrado que quede exactamente a la altura que lo requerimos. Esto nos va a ayudar a la hora de la instalación, pues que quede parejo. Ahora bien, si notas que en algún momento este te pudiera quedar largo, pues podríamos pasar el cepillo para ir haciendo las correcciones durante la instalación. Pero eso lo evitamos si dejamos la tolerancia que necesitamos. Si tenemos un canal de 10 milímetros, pues hacemos una espiga de 9 o de 8 milímetros de altura. ¿Okay? Y entonces vean que bien embona. Ahora que ya lo tenemos así, el último paso que haremos es por cambiar la fresa en nuestro router y vamos a pasar esta que es un chaflán, o es un chaflán a 45 grados, y lo vamos a pasar por ambos lados de nuestro lambrín o de nuestra chambrana. Ya les muestro cómo queda y cómo se embona cada una de ellas. Bien, pues entonces ahora vamos a correr la última parte de nuestro lambrín, que es el chaflán. Ya con la fresa puesta en nuestro router, lo pasamos solamente por el lado de la cara y en ambos lados. Y bien, ahora hemos corrido este pequeño chaflán. Es muy ligero y, como pueden ustedes ver, incluso pasa por la espiga o por el macho del machembrado de la duela.
Ojalá lo puedan ustedes checar ahí. Se ve bastante ligero, pero es así como lo queremos. Y entonces cuando unimos nuestras piezas, ya las dos piezas con el chaflán, así luce la unión de las dos duelas, vean, y perfectamente como lo queremos. Entonces vamos a ver las otras piezas y vamos a armar una parte del lambrín para que se den idea del armado. Bien, entonces ahora ya tenemos aquí parte de nuestro lambrín que vamos a ocupar para el proyecto y las dos piezas, por supuesto, que acabamos de fabricar en este video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una prueba rápida de armado para que se den idea. Bien, entonces para eso necesito una superficie para poder presentar y armar esta duela o este lambrín. Lo voy a hacer sobre esta hoja. Es una hoja completa. Entonces vamos acomodando nuestra duela y ya vamos viendo cómo quedaría. Bien, pues he armado esta parte para que ustedes puedan checar más o menos cómo luciría nuestro lambrín. Obviamente ya vamos a ir cortando según las necesidades del tamaño del proyecto que vayamos a hacer. Sabremos que un lambrín regularmente mide entre los 90 y un 1,20 de alto. El proyecto que tenemos pensado para esto, estoy seguro que les va a encantar. Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente video. Y estas últimas piezas que he puesto son las que hemos hecho en este video para que ustedes puedan cerciorarse de cómo queda perfectamente, a pesar de que las hemos hecho después de que ya habíamos preparado todo este lambrín. Ha quedado las alturas, los chaflanes, las espigas, el macho y la hembra, exactamente como los queremos. Bien, pues así luce el lambrín en parota. Por supuesto, hay combinaciones de tonos según la tabla que hemos escogido o que le ha tocado según. La podemos ir acomodando también por tonos, pero en realidad luce bastante bien los contrastes que se van viendo durante la instalación de este lambrín. Pues bien amigos, de esa manera preparamos las piezas para la fabricación de un lambrín. No se quieren perder la instalación, los acabados y cómo va a lucir el proyecto que tenemos pensado para este material, pues los espero en el siguiente video. Si les ha gustado la forma en que hemos hecho este lambrín, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver, no se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo dos recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que lo puedan checar y yo los veo en el próximo.